Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12. Bueno, la libertad de expresión es eso, ¿no? Los que ayer me odiaban por el comentario, hoy me quieren por el comentario, y los que ayer me querían por el comentario, hoy me denostan. Pero bueno, así mismo es eso, así es. Yo como siempre digo, no siempre en este espacio se dice lo que algunos de ustedes quieren oír, sino lo que yo considero deberían oír o deben oír, honrando obviamente la gentileza que tienen ustedes de sintonizar este espacio. Bueno. Me contacto con Bruno Leone telemáticamente. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Don Bruno Leone, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Muy bien, Fabricio. Buenos días, Belkis. Buenos días. ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, calurosísimo estuvo toda la semana. Hoy está menos despejado. Pero en realidad esta semana ha estado muy caliente. Me imagino que en la costa sí ha estado, pero un calor bárbaro, ¿no? Sí, pero estos días, un poco en función de lo que creo que vamos a conversar, hemos empezado a sentir en la mañana, sobre todo, un poquito más de un clima un poquito más fresco, porque en el mar tenemos ya la entrada de la corriente del Humboldt y eso ha refrescado un poco. Ya lo vamos a hablar justamente sobre esa parte que es la parte netamente técnica del sector pesquero. Pero quiero empezar por la parte política, porque entiendo que hay algunos malestares que tiene el sector que usted representa. Se han sumado esos malestares los camaroneros, la Cámara Nacional de Acuacultura, se ha sumado inclusive la Federación de Exportadores del Ecuador, que, digamos, consideran que hay discursos políticos que están afectando al sector. ¿Qué está ocurriendo, don Bruno? Fabricio, muchísimas gracias por esa pregunta, realmente muy importante. Mire, hemos visto con pena que un candidato, en su afán de promocionarse o de vender una imagen, no sé de qué tipo ante los ecuatorianos, ha empezado a hablar de una manera desacomedida, grosera, muy mala, por decirlo menos, de los sectores productivos de los cuales el Ecuador recibe, ¿verdad?, una actividad económica, un aporte a la economía del país muy importante en plazas de trabajo, en divisas de exportación, en impuestos, en una cadena de valor que es enorme. Entonces, realmente eso molesta mucho, y a la gente de bien, que lo único que hace es trabajar y esforzarse todos los días para tratar de cumplir con sus obligaciones, para cumplir con las proyecciones de su proyecto, para mantener las plazas de trabajo. Realmente nos molesta, pues, que venga alguien y de manera así, pues sin más ni más, emita comentarios ofensivos y hasta acusatorios, ¿no? Entonces nosotros, como Cámara, inmediatamente reaccionamos y hemos puesto una nota. Y básicamente lo que decimos es que si el señor tiene algún tipo de prueba de lo que ha dicho, que debería presentarlo pues en los canales judiciales competentes para que se inicie una investigación, y nosotros estaremos ahí en primera línea para impulsar lo que haya que impulsar, porque este sector es realmente, se precia de hacer las cosas bien. Como yo siempre digo, nosotros estamos en la permanente búsqueda de mejorar. Podemos cometer errores, porque no somos infalibles, somos seres humanos, ¿verdad? Pero siempre con el ánimo de mejorar y de ir hacia una excelencia, digamos, en todo sentido. Fíjese usted, Fabricio, solo para poner un par de ejemplos, ¿no? Cuando en octubre del 2019 recibimos el llamado de la Unión Europea para, con lo que se conoce como la tarjeta amarilla, en que nos llamaron la atención de una serie de cosas que había que mejorar, nos pusimos a trabajar sector público y sector privado, y hoy por hoy, con orgullo le debo decir que estamos listos para recibir la visita de los funcionarios de la Dirección General del Mar para que este proceso concluya. Hemos mejorado muchas cosas que había que mejorar. A veces es necesario una crisis para poder tomar conciencia y mejorar. Nosotros no nos negamos ni nos oponemos a eso. En el tema, por ejemplo, también del diálogo que mantuvimos sobre la mesa de manera franca, con posiciones técnicas, para poder constituir la reserva hermandad, por ejemplo, arriba de Galápagos, que hoy día es un hito. El Ecuador inclusive ha hecho un canje de deuda, en fin, por cambios de deuda por naturaleza. Entonces, ese es el trabajo que hacemos, ¿no? El Ecuador es el segundo productor del mundo de atún.
Y eso no es gratis, eso no lo logramos de la noche a la mañana. Son 50 años de trabajar todos los días. Entonces, realmente sí molesta que una persona venga y por política o no sé por qué, emita comentarios de ese tipo. Bueno, ingeniero, si me permite, buenos días, bienvenido nuevamente. Aterricemos un poco precisamente en lo que se dijo de manera puntual. Este candidato a la presidencia de la República acusó a los armadores atuneros ecuatorianos de realizar malas prácticas en el manejo de combustible que es necesario para su operación. Puntualmente señaló que el 20% del diésel del país se desvía para venderlo a la industria china y recalcó que en esa operación se encuentran los atuneros. Esta es básicamente la acusación que se realizó. Sí, correcto, eso es lo que él dijo. Entonces yo le voy a contestar, mire. El país consume, el país, Ecuador completo, con todos los sectores, consume 1.384 millones de galones de diésel. 1.384 millones de galones. El sector pesquero, todo el sector pesquero, consume el 4%. De esos 1.384 millones, el que más consume es el sector de la transportación, el sector de los vehículos. Entonces ellos consumen el 69%. Todos estos son datos de Petroecuador. De ese 4% que consume el sector pesquero, si lo desagregamos, porque el señor ha hablado de los atuneros, apenas el 2,8% es lo que consume el sector atunero. Eso equivale más o menos, si usted hace la aritmética, a 38.9 millones de galones. Eso es lo que consume. Y ese consumo está sumamente controlado, ¿verdad? Por la DIRNEA, por la Marina, por la ARCH, por la Subsecretaría de Pesca. Nosotros en su momento y todo el tiempo nos están supervisando y abordando y chequeando. Nos hicieron una revisión de los motores, el consumo de los motores, están registrados los ARPES, cuánto duran, y en función de eso le hacen un cálculo, y usted en base a eso puede ir comprando los retanqueos, por decirlo así, para que su barco vuelva a salir. Entonces, esto dice que los barcos chinos, eso es no saber, es no entender cómo es que esto funciona. Primero que nada, los barcos chinos vienen por aquí cuando producto de las corrientes, en este caso la corriente fría del Humboldt, empuja hacia arriba un recurso que es el calamar gigante, ¿verdad? Hoy, el año pasado, Humboldt no subió, ¿ya? Y por eso es que no vimos a los barcos chinos, más o menos como los hemos visto en otros años, en las inmediaciones de la zona económica exclusiva de Galápagos. Este año, esos barcos chinos están abajo, frente a Perú, fuera de la zona económica exclusiva. No han venido porque Humboldt no ha subido. Estábamos comentando justo al iniciar la entrevista. Ahora los vientos alisios están soplando y algo ha empezado a entrar Humboldt. Entonces esos barcos chinos están afuera. Ahora, decir que alguien toma combustible aquí para irlo a llevar allá afuera, a 3, 4, 5, 8 días de navegación, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Esta acusación debe ser comprobada. La propia Marina del Ecuador, que es la que ha hecho el control y que nos garantizó siempre que nunca los barcos perforaron nuestra zona económica exclusiva, nunca entraron, nos ha dicho que esos barcos, ellos andan en una cantidad de 300, 400, es verdad, pero andan con sus barcos nodrizas y todo, que se abastecen. Y conocemos que ellos se abastecen de otro lado. No voy a decir, no me corresponde a mí estar señalando nombres ni nada de eso, pero conocemos que ellos se abastecen de otro lado, pero no de aquí. Entonces, eso sería importante, vuelvo a decir, que si él tiene algo, conoce algo concreto, que presente la denuncia, que presente las pruebas, pues. Ahora sí. Sí, nos estamos refiriendo al candidato Fernando Villavicencio, porque por acá me dicen, dígalo con nombre y apellido, es de conocimiento público. Fabricio. Y sobre eso, justamente, ingeniero Bruno Leone, hay un comunicado que emitió el candidato presidencial Fernando Villavicencio. No hace una respuesta a la Cámara de Pesquería ni a TUNEC, que justamente hicieron este cuestionamiento, pero sí a la Cámara de Acuacultura, que la semana anterior igualmente se sintió aludida por un comentario del precandidato presidencial Fernando Villavicencio, entiendo, en el espacio de Yanine Nostroza, en el esfuerzo digital llamado Visionarias. Entonces ahí dice
Fernando Villavicencio reconoce que el sector camaronero es uno de los pilares importantes de la economía, gracias al esfuerzo de cientos de miles de ecuatorianos. Dice que en ningún momento ha buscado ofender con sus palabras, que entiende que sus expresiones acerca del grave problema que hay en los puertos de Guayaquil, donde hay mafias que contaminan con droga un número de contenedores que exportan camarón, banano, cacao, se entendió como una acusación a los exportadores. Digamos que esa fue la respuesta de Fernando Villavicencio y tratando de matizar su declaración. Yo no sé si para el caso del sector pesquero y atunero particularmente ha habido una respuesta similar o ustedes esperarían una respuesta similar, ingeniero Bruno Leone. Bueno, sí, sería importante que si el señor Villavicencio recapacita en sus declaraciones o de pronto lo dijo en un contexto que tal vez no fue completo, qué sé yo, que él haga algún tipo de aclaración. Hoy en la mañana he visto una nota de él en Instagram con su candidata a vicepresidenta, donde habla justamente de que ellos van a promover los sectores productivos y ahí habla positivamente del camarón, del banano y menciona también al atún. Tal vez quisiera entender que por ahí va el mensaje que él quiere decir. La verdad es que no sé, no quise decir eso o no sé, pero sí sería importante por el buen orden de las cosas y porque en este país tenemos que empezar a cambiar esa cultura de dañar la honra ajena, de decir cualquier cosa y que después no haya ningún tipo de accountability, ningún tipo de rendición de cuentas sobre algo, algún tipo de acusación falsa que alguien haga sobre algo o sobre alguien. Eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Y por último, no generalizar, pues, ¿no? Porque en todas partes, en todos lados puede... Yo no voy a decir que la iglesia es mala porque hubo un cura pedófilo en algún lugar del mundo, pues, ¿no? Entonces, yo no voy a acusar a toda la iglesia. Hubo un cura que hizo algo mal, ok. O en una policía, o en, yo qué sé. Pero no se puede generalizar. Eso es algo que está muy mal. Correcto. Ahora, esto, digamos, estos malestares que han generado estas declaraciones en el sector que usted representa, ¿podrían tal vez tener alguna repercusión en un apoyo político, alguna cercanía política con el mencionado candidato, ingeniero? Mire, nosotros realmente, el pecado nuestro, como yo digo, es que nosotros nos pasamos la vida trabajando. En la pesca se trabaja de lunes a domingo, el pescado no trabaja de 8 a 5, de lunes a viernes. O sea, nosotros nos pasamos trabajando, nosotros no estamos en política. Sí nos preocupa, por supuesto, los destinos del país, porque aquí vivimos. Hoy por hoy todos los ecuatorianos tenemos una gran preocupación y eso sale reflejado en las encuestas, por ejemplo, un tema de seguridad. Entonces queremos saber cómo se va a resolver esos problemas. Queremos saber cómo, porque justo, mire usted, Fernando, justo el nuevo gobierno, cualquiera que sea el que salga elegido, va a asumir justo cuando va a estar entrando posiblemente este llamado fenómeno del Niño. Y ahí va a haber un tema, van a ocurrir cosas. Entonces, eso queremos saber, cómo se pretenden preparar para esos momentos. Pero pasarnos discutiendo por otras cosas que no tienen pruebas y todo, realmente no. Nosotros no estamos en eso. Ahora, efectivamente, cada uno tiene sus preferencias y cada quien sabrá por quién votar, qué mensaje le parece mejor, quién es el candidato que ofrece que puede hacerlo mejor. Porque definitivamente el Ecuador hoy como está no anda bien. Ingeniero, y precisamente ya que estamos abordando estos temas de carácter político y siendo que el próximo 20 de agosto iremos a las urnas para estas elecciones anticipadas en donde se elegirá nuevo presidente de la República, ¿qué expectativas tiene el sector pesquero respecto del nuevo gobierno? ¿Cuáles son todavía los retos y desafíos para el sector, las deudas que aún se mantienen pendientes con el sector? A ver, siempre he dicho que en la actividad empresarial en general y en la nuestra en particular, el horizonte que se debe mantener es un horizonte de largo plazo, ¿verdad? Porque cuando usted entra a
participar, digamos, en un sector como este, las inversiones que uno debe hacer, ya sea para la compra de una embarcación o para el establecimiento de una fábrica o lo que sea, son inversiones muy grandes que usted tiene que en el tiempo, ejecutando correctamente, con unas reglas claras, ¿verdad? Con un ordenamiento, con una seguridad, en el tiempo, producto del trabajo diario, usted puede ir recuperando esa inversión y generando las lícitas utilidades. Mire, alguna vez decía un premio Nobel de la Economía, la verdadera responsabilidad social de las empresas es generar utilidades para que así se pueda mantener la empresa en el tiempo y se puedan mantener las plazas de trabajo. Entonces, usted me pregunta, bueno, ¿qué queda pendiente? No es que queda pendiente algo en particular, esto es un trabajo de siempre. Yo le cuento una anécdota. Cuando ocurrió lo de la tarjeta amarilla y nosotros propusimos la creación del comité de crisis para sentarnos en una mesa sector público y sector privado, me acuerdo que en las primeras reuniones tuvimos unas reuniones un poquito fuertes, ¿no?, con los representantes del Ejecutivo en esa época. Entonces yo les dije, señores, a ver, por favor, abramos la mente y pongámonos positivos en esto, porque ustedes, todos ustedes, son funcionarios públicos y son transitorios. Todos ustedes, en el mejor de los casos, irán en 2 o 3 años cuando termine el gobierno, pero nosotros, los empresarios, vamos a seguir aquí. Tenemos que seguir aquí y seguiremos trabajando. Entonces, lo que ustedes hagan bien o hagan mal nos va a beneficiar o a perjudicar. Entonces, en ese sentido, el llamado es a tener políticas de Estado claras para que así la gente pueda trabajar tranquilamente. Entonces, Ecuador tiene que decidir si finalmente decide explotar unos recursos naturales, por ejemplo, que los tiene y los tiene muy bien, que son petróleo y minería, de los cuales hay recursos importantísimos que pueden servir para el desarrollo y el beneficio de la gente. Si decide ir por ese camino, tiene que hacerlo de la manera correcta, con las mejores prácticas, de manera sostenible, compartiendo el fruto de esos recursos con la gente directamente afectada, etcétera, etcétera. Si decide no hacerlo, como inclusive ahora vamos a una consulta popular, si decide no hacerlo y no explotar esos recursos que están ahí, que Dios nos los dio, entonces tiene que Ecuador ver qué estrategia va a usar para poder seguir en esa ruta del crecimiento, porque el maná del cielo, el cono de la dicha, no existe, pues nadie, no es que cae del cielo el maná, y entonces hay que trabajar, hay que generar. La riqueza se reparte cuando se la genera, no se reparte con igualdad la miseria. Eso que quede claro para todos los candidatos. Entonces queremos escuchar cómo es que van a poder generar un plan de gobierno que nos traiga bienestar a los ecuatorianos, porque el Ecuador, si usted analiza la cifra, viene creciendo por debajo del crecimiento vegetativo ya por algunos años. Entonces, fíjese usted, el Ecuador, ¿verdad?, el crecimiento vegetativo, el número de personas que nacen, digamos, al año, crece en 1,8%, y la economía crece por debajo de eso. Entonces, cada año hay un porcentaje de gente que se va incorporando a la población económicamente activa y no encuentra trabajo. No encuentra trabajo. Eso es un drama. Ingeniero Bruno Leone, y para finalizar, ¿cómo está preparado el sector pesquero para lo que se viene, el fenómeno del Niño? ¿Qué impacto va a tener en el sector que usted representa? A ver, mire, nosotros que estamos en el sector pesquero desde hace algunos años sabemos que estas cosas naturales existen y ya hemos pasado un par de eventos. En el 97-98 tuvimos un Niño y justo hace unos pocos meses acabamos de terminar la Niña, que fue la Niña más larga de los últimos 120 años, 30 meses duró. Entonces son situaciones naturales que nosotros ya las conocemos y sabemos cómo lidiar con eso. Entonces, concretamente a lo que se viene, lo analizamos desde 2 puntos. Uno, desde el punto de vista de la logística y, digamos, de la operación. En cuanto a la logística, nos hemos reunido con el ingeniero César Ron, ¿verdad? Y le hemos dicho, bueno, a ver, ingeniero, ¿cómo se está preparando su ministerio, el país, para poder estar preparado para lo que se viene? Entonces, él nos ha dicho que ha conseguido una línea de crédito del Banco Mundial para la compra de los puentes Bailey. Imagínese, Fernando, que en el país... Fabricio, ya me cambia 2 veces de nombre. Fabricio, creo que está pensando en el candidato usted, oiga.
No. Está pensando en el candidato, oiga. No, para nada. Imagínese, Fabricio, que en el Ecuador hay 2 fuentes en inventario, en stock. Hay 2 fuentes para lo que podría suceder. Entonces, este crédito del Banco Mundial va a servir para comprar esos puentes. Nos explicó el ministro que se había reunido con la Embajada de Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos hizo una gestión para que el representante de la planta de los Estados Unidos que hace estos puentes Bale, que es una patente que tienen allá, ya se reunió con él y están en esas negociaciones. 1. 2, le hemos sugerido que, por ejemplo, en las principales rutas de acceso, de movilización de la producción que entra y que sale, porque el 85-90% de la producción exportable del Ecuador sale por Guayaquil. Entonces imagínese a alguien que quiera mover sus contenedores para exportar y tiene las carreteras rotas, ¿no? Entonces le hemos dicho que establezca unas especies de campamentos, estudiando bien los sitios más críticos, para que en el evento de que ocurra algo producto de una lluvia o de un deslave o de lo que sea, pueda inmediatamente tener la maquinaria cerca para reparar, ¿no? Entonces eso por ese lado. Por el lado de, digamos, de la operación interna, las plantas que hacen, ¿no? Nosotros hoy día, por cuestiones de ordenamiento pesquero, tenemos unas vedas, por ejemplo, en donde los barcos tienen que amarrarse a puerto. Entonces las fábricas hacen sus cálculos en función de su producción y de sus ventas y todo, y se abastecen de inventario para poder tener materia prima para trabajar durante esos días. Ahora habría que hacer algo similar, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, en conversaciones con el Ministerio de la Pesca, con el Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones, Producción, Pesca y Acuacultura, así es como se llama, le hemos dicho, porque nos preguntaron qué ideas podíamos dar, nosotros hemos dicho claramente que lo que debería de hacerse es tratar de establecer una línea de crédito de emergencia que esté a disposición de los sectores productivos, como una línea de descuento a través de la corporación financiera, por ejemplo, como banca de segundo piso, para que la banca local, ¿verdad?, sea la que asuma el riesgo de ese crédito, y como ellos tienen el canal de distribución y conocen a sus clientes, puedan canalizar esos créditos para aquel que los necesite cuando tuvo el daño en parte de su infraestructura, digamos en una bananera, ¿no? Se le fue un muro de contención y se le metió el río, se inundó, entonces pueda reparar, o en una camaronera, o así, o en una arrocera, o lo que sea. Entonces, eso es lo que por el momento estamos haciendo contra la naturaleza. No hay mucho que se pueda hacer. El problema, Fabricio, es que la infraestructura del país es muy frágil, es de muy mala calidad. Entonces, cualquier cambio de cuestiones naturales se ve con un prisma de desastre. Mire usted esas lluvias que hubieron en Esmeraldas hace 3 o 4 semanas. Eso no fue el Niño, fueron unas lluvias que cayeron. Pero mire usted lo que ocurrió. Aparte de que la gente, lamentablemente, por el mal manejo del uso del suelo en los municipios, qué sé yo, había gente que había construido en el lecho del río. Esas cosas no pueden pasar. O sea, el Ecuador tiene que entender que tiene que hacer las cosas bien si quiere seguir adelante. Si el otro día veía un video, se lo pasé a unos amigos, de cómo, por ejemplo, en Taiwán cultiva el arroz, todo el ciclo. Oiga, es impresionante cómo esta gente logra producir arroz, hacen 3.5 cosechas al año. ¿Ya? Entonces nosotros seguimos con los mismos 20 quintales por año, porque no hay infraestructura, porque no invertimos en semilla de buena calidad, porque no le agregamos tecnología a los procesos. Entonces, y acá seguimos peleándonos si explotamos o no explotamos el petróleo, si la minería, no sé qué, que el pillo de aquí, que el pillo de allá. Correcto, ingeniero. Les cuento que hoy a las 3 de la tarde va a haber una reunión del COE Nacional justamente por el tema del fenómeno del Niño, y va a ser presidida por el presidente Guillermo Lasso. Ingeniero Leone, gracias por el tiempo, por sus aportes en esta conversación. Muy amable. Gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Elkin. Buenos días. Gracias. Que tengan un buen día. Muy amable. Al ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, que ha estado con nosotros conversando aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.